para todas. Tal y como lo han expresado el presidente de Ecopetrol, el ministro de Minas, desde el momento cero de esta situación, las carteras hemos estado haciendo seguimiento a la situación presentada y hemos definido unas acciones desde el sector transporte en conjunto con la Aeronáutica Civil y también con la Superintendencia de Transporte. Estamos haciendo desde el momento cero un monitoreo a la operación y en este momento en particular, desde el día de ayer, empezamos un monitoreo cada 6 horas, 8 horas, revisando cómo se va dando ese ejercicio entre la oferta y la demanda, haciendo una verificación aeropuerto por aeropuerto con las aerolíneas para poder determinar justo en esa cadena de suministro cómo se están dando las operaciones. Desde el sector transporte y junto con la superintendencia, un compromiso de estar haciendo seguimiento a las decisiones que se vienen tomando desde las aerolíneas. Hasta el día de ayer no teníamos reportes de operaciones canceladas por una causa asociada a esta circunstancia de los combustibles. Hoy estamos haciendo monitoreo de las 1.700 operaciones que se hacen diariamente en el país, aeropuerto por aeropuerto. Hoy se nos confirma en el aeropuerto El Dorado que se tienen autorizadas y programadas 1.030 operaciones. Entonces, junto con la aeronáutica, con la superintendencia y también con las aerolíneas, estaremos haciendo este reporte y estaremos entregando permanentemente cómo va evolucionando la operación. En algunos casos se nos informan, algunas aerolíneas han tomado la decisión de no vender tiquetes para mantener una flexibilidad en los vuelos, tener espacios, si bien no hay como tal una cancelación de vuelo, sí tener algunos espacios para poder hacer algunas reacomodaciones en el caso de que se tengan que tomar algunas decisiones. Es más una decisión preventiva que toman algunas aerolíneas para tener ese margen a la hora de tener que tomar alguna decisión. Sin embargo, como insistimos, hemos venido revisando aeropuerto por aeropuerto, inventarios por inventarios, para también tener ese control frente a las decisiones que se tomen desde las aerolíneas, siempre con la premisa de defender el servicio, defender a nuestros usuarios. Entonces también desde el sector transporte, desde las operaciones, queremos emitir un parte de tranquilidad y más allá es también informarles que estamos monitoreando la situación. Cada una de las autoridades que hacen parte de este sector, nosotros como Ministerio, la Aeronáutica y la Superintendencia de Transporte, encargada de la vigilancia y control y sobre todo de los aspectos que están relacionados con el servicio y con la atención efectiva y eficiente a nuestros usuarios. Autoridades responsables, en este caso de la operación del servicio de transporte aéreo, vamos a mantener este monitoreo, vamos a mantener este seguimiento. En este momento están sentados los funcionarios de la Aeronáutica Civil junto con las aerolíneas haciendo ese cruce de la información, de la oferta, de la demanda que nos permita inicialmente entregar la información de primera mano y poder controlar y garantizar el servicio a nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ministra de Transporte. A continuación, damos un espacio para las preguntas de los medios de comunicación. Comenzamos con Juan Carlos Giraldo de RTVC Noticias. Muy buenos días para todos, para todas. La primera pregunta es si de pronto ya se tiene establecido cuál fue específicamente esa falla técnica y qué la pudo haber ocasionado en la refinería. Y dos, cómo garantizarle o decirle a las aerolíneas en particular que garanticen los vuelos para todos los colombianos, para todas las personas que lo tomen, ya que como lo decían, pues algunas aerolíneas han dicho que no operarían, por ejemplo, en algunos aeropuertos, principalmente Costa Caribe, que dicen que es donde más está afectado, si bien ustedes dicen que igual se les garantiza el abastecimiento del combustible en el porcentaje adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la razón técnica de la falla presentada en el blackout, este es un apagón pleno de las instalaciones eléctricas de todo el complejo industrial en la refinería de Cartagena, se debió a un cortocircuito en uno de los aisladores de algo que se conoce como un bushing. Esto es
un buje que interconecta dos de las barras que recepcionan. La generación de toda la planta son 3 turbinas de gas y 4 turbinas de vapor. A estas 2 barras se conecta, el aislador se quemó y por eso se presentó la falla. Es la tercera vez en la historia de Reficar recientemente, desde el 2019 en el 23 y ahora que se presenta este tipo de falla que trae como consecuencia la no disponibilidad de fluido eléctrico para las 35 unidades que componen este complejo. Eso ya se resolvió, hay una falla técnica ahí, estructural en el diseño de la subestación eléctrica que vamos a tener que reparar en los próximos años. Respecto de la disponibilidad, como ya lo dije inicialmente, nosotros estamos en capacidad de producir hoy hasta 37.000 barriles día de Jet A1, 13.000 en la refinería de Cartagena, 24.000 en la refinería de Barranca, y lo que hemos asegurado es la disponibilidad prácticamente de esta semana a la otra del 100%. Hoy estamos en 95% de nuestra obligación contractual, la semana entrante estaremos en el 100% de disponibilidad de nuestras nominaciones que hacemos con los mayoristas. Pero es bueno decir que prácticamente en Bogotá se consume el 65%, estamos hablando entre 21 y 23.000 barriles día de este combustible para la aviación. En el norte, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, estamos hablando entre 5 y 7.000 barriles día y el resto del país se alimenta desde Barranca Bermeja a través de nuestros poliductos. De modo que hoy el reporte que yo tengo, discúlpenme, reciente, de hoy, en Bogotá hoy tenemos una disponibilidad de 140.000 barriles de Jet A1, cuya en la medida en que se utilice capacidad aguantaría para 7 días. En la zona central, esto es Medellín, estamos con 4.000 barriles de Jet A1 que alcanzan para 2 días y en el este, en Cali, 20.000 barriles que alcanzarían para 18 días y en el norte, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, 7.000 barriles que alcanzan para un día. Aquí hay un problema asociado a la capacidad diaria que tiene, entonces se va rotando esos 7.000 barriles día, pero esa es la disponibilidad que tenemos aseguradas a hoy, que suman más de 163.000 barriles día Jet A1 disponibles para atender la navegación aérea. Gracias al presidente de Ecopetrol. Continuamos con la pregunta de Fernando Ballesteros de Cluster Media Comunicaciones. Gracias, buenos días a todas y a todos, ministros, muchas gracias por la invitación. Sin duda, el ejercicio de la democracia se da en la transparencia, la información y el acceso a ella. En la opinión pública esta mañana se pudo leer y analizar que hay una lectura de que hay una crisis frente al combustible en más de 7 aeropuertos en todo el país. Se podría pensar que a partir de este parte de tranquilidad que se está dando por parte de los ministros, que se está revisando la cadena de suministros y que hay un 95% asegurado en el combustible, ¿obedece esto a un modelo de especulación? Gracias. Bueno, como ya lo señalábamos, las autoridades, además de quienes estamos aquí, Ministerio de Transporte, Ecopetrol, que asegura la producción, Ministerio de Minas y Energía, podemos decir que en este momento no tenemos ningún problema de producción. Lo que estamos asegurando es aeropuerto por aeropuerto y aerolínea por aerolínea, la cadena de suministro a través de sus empresas comercializadoras y, por supuesto, cualquier otro tipo de fenómeno que se esté presentando en este momento. Hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio que adelante las acciones pertinentes para que pueda responder esas preguntas en profundidad. Muchas gracias, ministro. Continuamos con la pregunta de Laura Rodríguez de Red Más Noticias. Bueno, la primera pregunta es de pronto para aclarar, porque algunas aerolíneas están diciendo que no hay combustible en algunas ciudades como Bucaramanga, también Santa Marta, Cúcuta. Entonces, esto quiere decir que sí hay disponibilidad y que no es cierto que se estén cancelando los vuelos y que estén cerrados por cuenta de la falta de combustible. Esa como primera pregunta. Y la segunda, la ministra de Transporte hablaba que no van a vender tiquetes para mantener la flexibilidad de los vuelos. Esta medida hasta cuándo se mantendrá, pues porque esto también generaría una afectación a los usuarios que necesitan movilizarse por algunos departamentos. Gracias.
Bueno, lo que hemos revisado el fin de semana y ayer tuvimos a lo largo del día 3 reuniones donde estuvimos participando los diferentes actores. La última reunión que tuvimos fue de 6:30 a 8:30 de la noche, donde estuvo todo el ecosistema reunido, estuvo Ministerio de Minas, Ecopetrol, comercializadores, Aeronáutica, Ministerio de Transporte, IATA, Superintendencia, Aerolíneas. Y en esa reunión creo que para todos fue claro que, y como lo ha mencionado el presidente de Ecopetrol y el ministro de Minas, hoy el país está garantizando la producción del combustible y lo que estamos afrontando es una verificación de esa logística, cómo están los inventarios en los diferentes aeropuertos y frente a eso poder hacer una coordinación, una logística adecuada para poder garantizar y minimizar al máximo las decisiones que se tengan que tomar sobre la operación. Ahora bien, en el día de anoche se nos informaba, y esto es lo que nuestras aerolíneas pues han informado, y es que una de las comercializadoras ha manifestado tener una restricción para la entrega del producto, y eso es lo que ha llevado a generar de cara de las aerolíneas pues algunas acciones que les permitan prepararse en caso de que algún aeropuerto en particular se tuviese alguna circunstancia. Obviamente deberán ustedes entender, y cuando me refiero a que algunas aerolíneas hoy han tomado una decisión, estas son decisiones que estamos monitoreando hora a hora, que las mismas aerolíneas van a tener también que exponernos a las autoridades, a la aeronáutica, a la superintendencia de transporte. Pero también quiero manifestar que frente a una operación como la que manejamos en nuestro país, y lo mencioné ahorita, 1.700 operaciones que se hacen en nuestros aeropuertos diariamente, de estas 1.100 operaciones están concentradas en el aeropuerto El Dorado, y nos decían muy bien, el 65% del combustible de nuestro aeropuerto pasa por el aeropuerto El Dorado. Y acabamos de escuchar que hoy los inventarios que tenemos nos permiten una operación sin problema de 5 días. Entonces, lo que les puedo decir es, hoy todo este staff está en un monitoreo hora a hora, revisando las operaciones, porque si bien, y lo hemos dicho y creo que queremos que quede muy claro, hoy el país tiene la disponibilidad del combustible, se han agotado inventarios en los diferentes aeropuertos, en todo el sistema que pues genera el suministro. Hoy estamos haciendo esa verificación de lo que uno podría llamar la última milla, y cómo en todos los aeropuertos esté suficiente el combustible que está en inventarios, que está llegando con todo este plan que hoy nos han explicado desde Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas. Y eso nos va a llevar a estar monitoreando la operación. Insisto, todas las autoridades en concurso de poder garantizar los vuelos. Hay algunas medidas que insisto son de carácter operacional, algunas preventivas simplemente, y no se trata de cancelación de vuelos, se trata de reservar probablemente en algunos casos algunas sillas en un vuelo, pues para poder, miren ustedes, cosas como medidas que nos explicaban ayer las aerolíneas, ellos pueden tomar la decisión de ir en un vuelo con más combustible, y eso significa pues tener que reservar algunas sillas pues para poder hacer el equilibrio de peso en los aviones. Entonces también se trata ya de un tema de manejo operacional que nos garantice siempre pues la garantía del servicio a nuestros usuarios. Muchas gracias, ministra. Continuamos con la pregunta de María Fernanda Tarazona de RCN Radio y la FM. Buenos días. Yo quiero preguntar sobre las irregularidades que dijo el presidente, específicamente cuáles son, y bueno, ¿qué va a pasar con las aerolíneas esta semana? Dice que llegan 100.000 barriles, pero hasta el próximo fin de semana, o sea que esta semana, ¿qué va a pasar con las personas que ya habían comprado tiquetes? Y finalmente, con la importación de este combustible, ¿se va a subir el precio que actualmente tiene, como lo está advirtiendo la IATA? Bueno, tal como lo mencionó el presidente el día de ayer con el comunicado de Ecopetrol, lo que hemos solicitado y lo he dicho aquí es que la Superintendencia de Industria y Comercio adelante las acciones pertinentes para verificar las actuaciones de toda la cadena del mercado de abastecimiento de los combustibles de aviación.
El presidente lo mencionaba ayer en esta red social, señalando que está una investigación en proceso y es precisamente lo que estamos aquí ratificando. Hay una investigación en proceso sobre estos hechos, tanto como la producción que ya se ha manifestado aquí, la comercialización y todos los inventarios que deben tener las empresas y que en la inspección que realizaremos durante esta semana desde el Ministerio de Minas y Energía, las acciones desde Aerocivil y todo el cruce de la operación, tanto logística para combustible como logística de las operaciones de aviación, tendremos un reporte diariamente para contarle al país cómo es la situación de cada uno de los aeropuertos, cuáles son las situaciones que se pueden haber presentado, de tal manera que durante esta semana podamos garantizar total normalidad, y es parte del compromiso y parte de lo que queremos señalar en esta rueda de prensa, que tendremos un reporte diario confirmando cuál es la operación y el estado de cada uno de los aeropuertos, con la disponibilidad de combustible y con cada una de las operaciones que allí se adelantan. Gracias, ministro. Continuamos con la pregunta de Javier Barragán. Vamos a concentrar la segunda parte de la pregunta, el precio. Entonces, hoy un barril de Jetta 1 producido en Colombia tiene un costo de $94.5 el barril. La importación de la que se ha hablado es equivalente al 8 o 10% de la demanda que vamos a atender en los próximos días, es decir, los 37.000 barriles día. Esa importación debe estar del orden de los 2.500 o 3.000 barriles día y va a costar unos $104 o $105 el barril, por el efecto de que es cerca del 8% de la demanda importada que vamos a tener más bien con importación, pues el impacto no tiene que ser, tendría que ser marginal sobre el precio final del combustible para las aerolíneas, y por eso no debería tener una implicación grande en el costo del mismo al usuario final. Gracias al presidente de Ecopetrol. Continuamos con la pregunta de Javier Barragán de Revista Semana. Buenos días para todos. Bueno, el fin de semana se dio mucha información y sobre todo comunicados de prensa advirtiendo que esto ya se había puesto en conocimiento, que había ya una advertencia, que esto podía pasar, decían que era un tema estructural. Bueno, ya se tiene en conocimiento que ya pues Ecopetrol tomó una medida urgente que va para finalizando este mes y bueno, septiembre. Pero más allá, ¿qué va a pasar con el tema del abastecimiento del combustible para los aviones? En general y a largo plazo, porque estamos hablando de corto plazo, ¿qué va a pasar en el país? Gracias. Bueno, como ya lo reportamos, ha venido incrementándose en los últimos meses la demanda de este combustible en el país en un 6%. Veníamos a tener 35.000 barriles día, pasamos en los últimos 2 meses a 37.000 barriles día, la expectativa para los siguientes meses es de 41.000 barriles día. Esto respecto a nuestra capacidad de producción es sencillamente a que vamos a tener que importar Jetta 1 del mercado internacional en unas cantidades entre 8 y 10% para atender esa creciente demanda. Esto se anuncia y se acuerda entre Ecopetrol y los mayoristas. Lo que sucedió en estas actuales circunstancias es que Ecopetrol advirtió a los mayoristas desde el mes de junio que no iba a tener los 37.000 barriles día que iba a requerir, y vamos a estar en capacidad de producir 35.000. Esto antes de la contingencia de la refinería. Esto sucedió antes de la contingencia de la refinería. Ninguno de los mayoristas levantó la mano para decir necesito que importen para suplir mi demanda, y ahí es donde se genera seguramente el déficit de estos días para atender el 100% de la demanda de Jetta 1 en el país. Esa es la realidad. Ecopetrol desde octubre a diciembre de 2022 no ha importado un solo barril de Jetta 1, allá importó 345.000 barriles. Más bien, en los últimos meses del año anterior y los 2 primeros meses de este año exportamos entre 3 y 3.5 mil barriles día de Jetta 1. No hemos importado desde entonces un solo barril. Vamos a importar, como ya lo mencioné, desde el fin de esta semana debe estar ingresando unos 100.000 barriles día. Vamos a hacer otra importación de otros 150.000 barriles día a mediados de septiembre para asegurar el 100% de la disponibilidad que ya anuncié vamos a tener a partir del 1 de septiembre.
Y para redondear entonces la respuesta, en lo inmediato, garantizar el abastecimiento, las operaciones en el país, de aviación, de todas las operaciones aéreas y por supuesto de manera estructural analizar todas las enseñanzas de esta situación que se ha presentado para garantizar que todas las contingencias, que todas las situaciones que se puedan también avisorar pues sean solucionadas de fondo. Ahí venimos trabajando en una mesa que precisamente ayer discutíamos con las aerolíneas, con las comercializadoras, con las entidades para verificar qué medidas de carácter estructural se tienen que elaborar hacia el futuro y que las enseñanzas de esta situación pues nos permitan hacer las mejoras respectivas. Gracias, ministro. Continuamos con la pregunta de Marcela Peña de Blue Radio. Presidente, ministro, buenos días. Ustedes acaban de mencionar que se venía hablando de la posibilidad de importar antes de la falla en Reficar. Eso quiere decir, hoy para el país, la producción de combustible de aviación en Colombia es insuficiente a nuestras necesidades. Debemos plantearnos una ampliación en Reficar o la línea de trabajo del gobierno es migrar hacia otro tipo de combustible en aviación. Bueno, como lo mencioné, el incremento, y esto es una buena noticia, que se esté necesitando más combustible porque es más aerolíneas que están llegando, que están haciendo sus operaciones, quiere decir que ha venido y ha entrado y ha ingresado y ha salido mucha más personas de lo que antes lo hacían. Esto es una muy buena señal. Ya hemos dicho hasta dónde llega nuestra capacidad propia de producción en las dos refinerías, 37.000 barriles día, eso es lo máximo que podemos producir. Demandas por encima de ellas implican importar y ya se están haciendo las importaciones. Sí hay una migración hacia futuro, estamos pensando en SAF. SAF es combustible sostenible de aeronavegación y eso implica una mezcla importante de un combustible a partir de biocombustibles o de combustibles sintéticos que permitan una mezcla adicional y con ello una mejor calidad. Algunas aerolíneas han venido diciendo, si ustedes producen SAF, nosotros podríamos ingresar al país a adelantar operaciones y eso es lo que estamos desarrollando ya en las dos refinerías para poder a partir del año entrante tener una producción inicial de unos 5.000, 8.000 barriles día de combustible de navegación sostenible. ¿Pero serían adicionales a los 37.000 de hoy? Son adicionales y son SAF. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de María Camila Castro de Red Más Noticias. Buenos días. Bueno, previendo la importación de combustible para aviones, ¿los precios en los tiquetes van a aumentar? ¿O ustedes cómo van a hacer para establecer que estos precios no se aumenten para el consumidor? Yo respecto de los incrementos en los tiquetes no tengo información ni soy quien las define, pero insisto en el número que acabo de mencionar anteriormente. El importar no debiera ser más del 8 o 10% de la demanda total, un impacto que ya dije es cerca de $10 por barril en el costo unitario de este combustible. Frente a eso no tendría que haber un impacto marginal, digamos, importante, significativo sobre esos costos o la implicación que tuviera el incremento del combustible a usuario final a través de las aerolíneas y el consecuente incremento de los tiquetes aéreos. Pues más allá es como el ejercicio regular, ¿no? Si nos están diciendo vamos a generar una importación que está cubriendo un 8%, nos están diciendo que el incremento es un incremento marginal, pues eso se tiene que ver trasladado finalmente de la misma manera en las tarifas. Dentro de la estructura tarifaria los combustibles pueden estar dentro de un 40% del costo de la tarifa, entonces si logramos, como nos están mencionando, que esto genera un impacto marginal, pues igualmente debe verse trasladado en las tarifas y tiene que haber pues un control. Finalmente esto es un mercado y en el caso de las tarifas
del servicio aéreo, pues hay un equilibrio del mercado, hay una oferta y una demanda. Nosotros tenemos 7 aerolíneas nacionales, 38 aerolíneas extranjeras que operan en nuestro mercado, que nos tiene que permitir, pues, en un ejercicio de mercado que se dé también un control frente a los precios. Pero yo creo que el mensaje, lo que nos ha mencionado el presidente de Ecopetrol tal vez 3 veces a lo largo de su intervención, es que estamos hablando de un 8% que entra a suplir ese combustible importado y que adicionalmente este costo es un costo marginal. Por lo tanto, uno debería esperar también que sea marginal lo que pueda pasar en las tarifas. Muchas gracias, ministra. Continuamos con la pregunta de Angie Algarra de Revista Congreso. Buenos días para todos. Según lo que ustedes estaban haciendo en su intervención, el plan de acción que ustedes plantean temporalmente es la importación de este recurso. Sin embargo, esta medida, ¿hasta qué momento se adaptará o será algo definitivo para el país y para la economía? Bueno, la ministra ya dijo que dije 3 veces, ahora me toca decirlo por 4ª vez. Nuestra capacidad propia de producción, 37.000 barriles día, 13.000 por Cartagena, 24.000 por Barranca Bermeja. De seguir creciendo la demanda de este combustible, tenemos que acudir a la importación. La importación en las cantidades actuales es de cerca del 8%, estamos hablando de 2.500, 3.000 barriles día de importación. Y hay una diferencia de unos 8 a 10 dólares por barril en el precio del importado respecto del nacional. Es de la calidad Jetta 1, el combustible que estamos produciendo. El precio es del Jetta, entonces no tendría que haber diferencias estructurales en los próximos meses en esas referencias de combustible sobre las cuales estamos asegurándole al país la disponibilidad del 100% a partir del 1 de septiembre. Muchas gracias al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. De esta manera damos por terminada esta rueda de prensa sobre la situación del suministro de combustibles para aviación en el país. Adelante, ministra. Gracias, qué pena. Es que quiero hacer una claridad frente a todo lo que hemos venido conversando y de cara a la operación del sistema aéreo. Yo creo que desde las intervenciones que hicieron el ministro, que hizo el presidente de Ecopetrol, es claro que en este momento y para las operaciones de los próximos días hay combustible disponible en nuestro sistema, que de lo que se trata y lo que en este momento estamos verificando con todas las autoridades, de la mano de las aerolíneas y también con el concurso de las comercializadoras, es esa otra etapa que tiene que ver con la logística y cómo ponemos las cantidades exactas en los aeropuertos. Por tanto, pues la situación generada reduce unos inventarios en algunos aeropuertos. Esto de combustible, estos 100.000 galones que nos están hablando, entendemos también que llegan para cubrir los inventarios que en estos días pues fueron agotados por la situación. Entonces, para que quede ese mensaje claro, hoy con el combustible que tenemos en el país, en las diferentes refinerías y en las diferentes centrales, lo que necesitamos y es el trabajo que justo, y ya es un trabajo de filigrana que estamos haciendo en este momento, de logística. Esto es hasta una actividad propia del transporte, es verificando y haciendo que casen esa oferta y esa demanda en los aeropuertos. Entonces es muy importante hacer esa claridad, esta importación. Hoy la operación de estos días no depende como tal de esta importación lo que va a llegar es a cubrir unos inventarios. Muchas gracias, ministra. Le damos las gracias.